Continúa la emergencia en Colombia por el terremoto que se presentó el lunes pasado a las 7:34 de la mañana. Hoy es miércoles 12 de agosto y todavía hay personas debajo de los escombros. Hemos dicho aquí que las 48 horas eran las más importantes y para este momento pues ya se cumplieron, pero aún siguen las labores de búsqueda y rescate de varias personas en el país que están debajo de los escombros, que se les ha escuchado con vida y que todavía sigue la esperanza para encontrarlas. Hablaremos de qué ha pasado en las últimas horas respecto al terremoto que vivió Colombia y que hoy tiene a Cali, Manizales, Pereira, Buenaventura, Chocó y diferentes partes del país sometidas en un estado de crisis, de angustia, de incertidumbre. El gobierno nacional decretó 3 días de duelo nacional por las víctimas que se han registrado hasta el momento. El último reporte indica que van 188 personas muertas, hay más de 1.600 heridos, hay 222 personas desaparecidas y se estima que 200 personas están atrapadas debajo de los escombros. Es una situación que sin duda pues es un precedente para la historia de Colombia, así que bueno, estaremos también hablando con expertos en este tema, la atención que se le está dando a estas urgencias, y quiero iniciar esta conversación con ustedes, este programa, los estaremos leyendo también en los comentarios. Veo que por ejemplo nos saludan desde Manizales, Caldas, así que cuéntenos también si están en alguno de estos puntos críticos. Primero, cómo están sus familias y si han notado qué necesidades hay en esos lugares desde los que nos ven. ¿Qué está pasando con Buenaventura y Chocó? Les contaremos más adelante. Tendremos a una persona desde Chocó que nos va a contar cuáles son las novedades, y también estamos adelantando contactos en Buenaventura para saber qué está pasando, porque sabemos que en Buenaventura están desconectados de forma aérea, de forma terrestre, no están pudiendo llegar las ayudas, no hay rescatistas, el equipo de bomberos es bastante pequeños, los puentes de acceso para Buenaventura están destruidos y sabemos que la situación es bastante complicada en esta zona del país. Vamos a iniciar mostrándoles un reporte, un video de una entrevista que dio el ministro del Interior, Rodrigo Lara, puntualmente refiriéndose a Chocó, porque ha causado muchísimas críticas y polémicas su respuesta cuando le preguntan cuál es el estado o el balance de la emergencia en Chocó. Así que escuchemos. Unificado, hacerse la pregunta: ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Esto puede empeorar? ¿Las cifras pueden empeorar? ¿Qué tanto subregistro hay? Por ejemplo, en Chocó. No sé, Chocó, yo estoy en Risaralda, con pésima comunicación. Anoche pues pasé toda la noche sin comunicación. Pensábamos que de pronto nos iba a funcionar el Wi-Fi y pues no fue el caso. En el PMU del gobernador también se había caído el Wi-Fi. Es decir, estamos como por parches, como por ratos estamos conectados. Aquí estoy cerca del aeropuerto esperando la llegada del presidente de la República. No sé qué pasa en Chocó, para serle muy franco. Estamos enterándonos de lo que pasa aquí en el departamento de Risaralda. Este es uno de los departamentos más afectados. Y Pereira resultó muy afectada. Y bueno, aquí estamos concentrados en la tarea del departamento. Sí, señor ministro, una última pregunta. ¿Cuándo se espera que tome posesión de su cargo el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo? Yo creo que ustedes están más enterados que yo de lo que pasa en Bogotá, para serle franco. Me enteraré ahorita que llegue el presidente con su equipo. De pronto he oído hoy ahorita por radio que se iba a posesionar entre ayer y hoy, pero es que la situación con la que estamos enfrentando esto es difícil, porque solo estamos posesionados los ministros, no están posesionados ni los secretarios generales ni los viceministros de nuestros ministerios, imagínense, porque pues la posesión fue el viernes, solo posesionan a los ministros el viernes, la posesión de los viceministros era supuestamente pues ayer, el nombramiento era ayer, y nos coge esta catástrofe arrancando el día. Pero bueno, aquí estamos trabajando pues con mística y con determinación, pero los nombramientos efectivamente se han demorado por esta situación. ¿Cuál es valioso ese trabajo con mística que dice el ministro, pero también es importante un nombramiento en medio de esta situación de dificultad y el panorama a nivel nacional? Gracias por esos minutos. Yo me imagino que queda nombrado hoy. Ok.
Gracias, ministro. Pendientes de ese Con anuncio. mucho gusto a ustedes. Muchas gracias. El ministro del Interior dice que no tenía conocimiento sobre qué estaba pasando en Chocó, que estaban incomunicados, que no tenían señal porque no había conexión a internet en Chocó y claramente empezaron también los cuestionamientos de cómo está preparado el gobierno y cómo está asumiendo la atención en estas zonas que en este momento siguen desconectadas, donde no están pudiendo ingresar las ayudas. Ayer el representante Oscar Benavides nos decía que a Chocó no habían llegado brigadistas y la respuesta del Ministerio del Interior es no sabemos cuál es la situación porque no tenemos conexión a Wi-Fi. Oí muchos cuestionamientos también en donde decían dónde están los teléfonos, las señales con la policía, todas estas comunicaciones con las autoridades locales que no dependen de la conexión a internet. Así que bastante preocupación genera pues que esta sea la respuesta de un alto funcionario respecto a qué está pasando en uno de los territorios más afectados y no solo de los más afectados, donde fue el epicentro del terremoto. Más adelante les contaremos, hablaremos con una lideresa sobre qué está sucediendo en este momento en Chocó, pero ya está con nosotros Javier Pava, exdirector de la UNGRD. Buenos días, Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en De Frente. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, estoy un poco ya más tranquilo porque pues ya tomo un papel de el director. Anoche le entregué la reunión del PMU a David Tamayo, que es el nuevo director de la unidad y que asume en medio de esa situación del terremoto, una situación bastante compleja. Pues por un lado el tema de concretar el tema de las cifras, pero eso es solamente un tema de datos. El tema más complejo es realmente lograr una respuesta efectiva a quienes más lo necesitan y en este momento las horas son vitales para salvar vidas. Sí, señor Pava, yo quisiera iniciar preguntando por allí porque había mucha confusión sobre cuando esto sucedió, quién estaba a cargo en la UNGRD, quién estaba nombrado. No sé si usted nos puede aclarar un poco el panorama de usted hasta cuándo estuvo al frente de esta situación y cuál fue el balance que usted entregó. El presidente Petro me encargó de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres el 16 de junio. Durante estos mes y medio he venido asumiendo el encargo de la unidad en medio de varias circunstancias bastante complejas, como fue la misma situación de la declaratoria de desastre por el riesgo inminente del fenómeno del Niño, que es una situación que está aquí vigente hoy y que va a tener unas repercusiones muy grandes por lo que corresponde este año. Luego viene la situación de la declaratoria de alerta naranja del volcán Puracé, que en menos de 6 meses tiene una actividad muy activa, muy fuerte, de emisión de estrellas. Y finalmente, pues estaba el día 7, estoy acompañando al presidente Petro en la salida de la Casa de Nariño, esperando que el mismo día pues, fuera nombrado el director de la unidad. Eso no sucedió, pues de tal suerte que el día lunes 10, pues yo me dirigí a la unidad, pues digamos, a mantenerme al frente del cargo hasta cuando nombraron un director en propiedad. Llegando a la oficina, pues presentó el terremoto, el sismo en San José del Palmar. Inmediatamente convoqué al Comité Nacional de Manejo de Desastres, que empezamos reunión a las 8:30, hacia las 9 de la mañana llegó el ministro de Interior ya nombrado, el ministro Lara, y con un primer reporte hicimos un informe a los medios que se vio hasta las 9:30 tal vez. Continué yo al frente de la primera reunión del PMU para concretar la información de los primeros reportes de daños y pérdidas, el boletín número 1 y el boletín hasta el número 10. Pudimos hacer un seguimiento continuo del reporte de las afectaciones cada uno de los municipios a nivel de consolidado departamental y nacional. Con esto, pues ya hacia la tarde, ya se presentó en la unidad el presidente electo junto con todo su gabinete. Tuvimos una sesión del PMU con todo el nuevo gabinete
presenté el informe de lo que teníamos reportado hasta ese momento con todas las entidades operativas, los reportes de las autoridades locales y le presenté pues la recomendación que se hacía de la declaratoria de desastre nacional por esta circunstancia. Inmediatamente ya que a la noche él convocó a todos sus ministros nombrados para votar la recomendación que hacía el Comité Nacional de Manejo de Desastres de declaratoria de desastre. Allí pues el presidente electo sometió a consideración y fue aprobada por unanimidad la declaratoria de desastre nacional. En ese sentido, pues yo continué durante el ayer todo el día coordinando las actividades de respuesta para movilización de recursos a cada uno de los 3 sitios que se designaron como sitios de coordinación. El presidente electo nombró unos ministros encargados en cada una de las zonas. La principal, el tema de Chocó, la de Pereira y la de Cali, donde se coordinaría con los ministros ya nombrados en la coordinación de la información. Durante todo el día de ayer estuvimos haciendo seguimiento a cada uno de los reportes. Anoche tuvimos una segunda sesión, a las 8 de la noche, con el presidente y presenté el informe del balance de las cosas que se llevan hasta el momento, el reporte de los registros que recibimos de los gobernadores del consolidado municipal. Y ya hacia las 9:10 de la noche ya llegó el nuevo director designado y entendí que él fue, digamos, posesionado allí mismo en la sala adjunta y ya hacia las 10 de la noche él empezó a asumir ya como director en propiedad de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, de tal suerte que hoy a las 8 de la mañana debió iniciar ya una nueva sesión del PMU en la sala de crisis de la Unidad Nacional, liderada por el nuevo director David Tamayo. Señor Pava, muy buenos días, con Julián Lamprea aquí en De Frente del Tercer Canal. Yo quisiera preguntarle netamente por temas operativos. Hemos visto que mucha gente se pregunta por la llegada de maquinaria pues amarilla, como se conoce comúnmente, retroexcavadoras y este tipo de maquinaria a las diferentes regiones afectadas. ¿Usted nos puede explicar ese mecanismo? ¿La ONGR cuenta con maquinarias propias, tocas con las contratistas de cada región o cómo se maneja eso, especialmente por ejemplo en el Chocó, que es una región que no está muy conectada, que tiene unas vías de acceso en este momento restringidas y que no cuenta también con los recursos que sí tiene Manizales, Pereira o Cali? Lo primero es comentar que el tema del uso de la maquinaria amarilla tiene diferentes usos. En el caso del tema de demolición, en el caso del colapso de edificios, es precisamente para la recolección y traslado de escombros y residuos. Entonces, la maquinaria amarilla es el uso que se le da en estos momentos de un terremoto después del colapso de los edificios. Pero eso solamente sucede hasta cuando hemos descartado totalmente el tema de la existencia de vidas humanas debajo de los escombros. Entonces, para eso hay un tiempo, digamos, establecido de mínimo 72 horas y efectivamente existen puntos de calor identificados, ya sea por aparatos tecnológicos o por perros, pues digamos, no se puede hacer ningún movimiento de escombro hasta que eso no haya sido totalmente descartado. Entonces la maquinaria amarilla se usa en ese caso para eso, para remoción de escombros y todo el tema de traslado de lo que son residuos que quedan del colapso de los edificios y es a los que solicitan el tema del apoyo de maquinaria amarilla. Este es uno de los usos. El otro es el tema, efectivamente, de que hay obstrucciones por deslizamientos en vías o acceso a sitios de puntos donde se está atendiendo la emergencia o sitios que se requieren para conexión para algunas de las actividades operativas o logísticas. Entonces, la solicitud, por ejemplo, en la gobernación de Chocó, de maquinaria amarilla, tiene principalmente que ver con eso, con el tema de habilitar accesos a varios municipios que quedaron incomunicados, donde, digamos, se puedan realizar labores operativas. ¿Qué se hace con la solicitud de ayudas de maquinaria amarilla? Efectivamente, una vez que se consolida el dato del registro de qué maquinaria amarillas se requiere, la Unidad Nacional habilita una lista de proveedores a los cuales se les contrata para que ellos realicen obras maquinaria y sobre el valor, digamos, del mercado se les cancela posteriormente el servicio de proveeduría que han realizado. Ese es el mecanismo que tiene la unidad, digamos, de manera expedita para facilitar este tipo de solicitudes.
Lo otro en el caso de Chocó, cuando se tienen contratistas que tengan contratos vigentes, como está establecido en los contratos que tienen tanto los concesionarios de la ANI como los contratistas del Invías, ellos tienen un ítem para el tema de facilitar maquinaria que se les cancela a través de ese contrato y después hacen cruce y cuenta con la unidad. Señor Pava, yo también quisiera preguntarle por un tema que ha generado bastantes preguntas, incluso críticas por algunos sectores, y es la falta de recursos con los que se llega a afrontar esta emergencia, que pues es lo que dicen, y es que la denuncia es que con los gastos que deja el gobierno saliente, pues quedaban pocos recursos, sobre todo dispuestos en la UNGRD para atender este tipo de calamidades, de emergencias, de crisis. Estamos hablando, por ejemplo, de que en Chocó se reportó un presupuesto de 32 millones por parte de la UNGRD. ¿Qué tan cierto es esto? Y Colombia contaba con recursos suficientes, por ejemplo, en la unidad de gestión del riesgo para atender una emergencia como esta, o eran insuficientes? ¿Qué sucede? Anualmente se asigna el presupuesto general de la Nación un presupuesto a la Unidad Nacional para que lo administre a través de las cuentas del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Allí hay una partida presupuestal que en el caso del año 2026 corresponde a 252.000 millones de pesos. Eso es lo que normalmente, digamos, que es lo que se apropia anualmente. Esa cuenta del Fondo Nacional tiene unas líneas que están definidas, unos recursos que van para el tema de conocimientos, otros para los temas de reducción de riesgos y otros para manejo de desastres. En la línea de manejo de desastres se asigna normalmente un presupuesto entre 50.000 y 60.000 millones de pesos para lo que es la atención directa a situaciones de emergencia que se presentan durante el año. En lo que ha ocurrido de este año ya se han comprometido a través de CDPs y compromisos para atender emergencias que se han presentado durante estos primeros 6 meses, perdón, aproximadamente cerca de 10.000 millones de pesos, entre 10.000 y 14.000, porque depende de varias solicitudes de proveeduría que están en curso, como lo que acabó de pasar hace menos de un mes en el Piedemonte Llanero, y lo que sucedió en febrero, que aún están algunos temas pendientes de legalizar frente al tema del Frente Frío. Entonces, ahí se han ejecutado ya unos recursos, quedan unos recursos disponibles que están alrededor de 35.000 millones de pesos para lo que es el manejo de desastres en esa línea de lo que falta de este año. ¿Qué sucede? Cuando suceden estas circunstancias, lo que establece la ley es que se declare una situación de desastre, como lo que ya se hizo en el caso de este terremoto, y eso facilita inmediatamente que se realicen traslados presupuestales de otras cuentas de la Unidad Nacional, e igualmente van a ser traslados de otras entidades del nivel nacional hacia la cuenta del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, ya con el decreto que, digamos, está en manos del presidente para su sanción, podría inmediatamente hacer traslados presupuestales dentro de las mismas cuentas de la unidad, de la cuenta que se tiene para reducción de riesgo de conocimiento, y trasladarlo a su cuenta de manejo de desastres, de tal suerte que el presupuesto ya podría ser mucho mayor. De los 252.000 millones puede trasladar hacia esa cuenta ya unos recursos mayores para atender la situación. Igualmente lo podría hacer de otras cuentas, de otras entidades nacionales, de otras entidades, para poder tener recursos disponibles, ya que la ley lo habilita, la ley 1523, para realizar eso una vez ya declarado situación de desastre. Ya si estos recursos son insuficientes o no existe disponibilidad presupuestal, pues ya tendría que acudir a otras medidas excepcionales constitucionales, como es el tema de la declaratoria de emergencia económica y social, que fue a lo que tuvo que acudir el presidente Petro cuando los del Frente Frío, toda vez que no había disponibilidad de recursos dentro del presupuesto general de la Nación, y se tuvo que recurrir a un recaudo adicional, que fue lo que fue el decreto 150, que se declaró exequible y que permitió un recaudo de cerca de 8.6 billones de pesos adicionales al presupuesto que, digamos, tenía la Nación, toda vez que había una cuestión bastante complicada de liquidez de parte de recursos del Estado para tener una caja que permitiera asumir. Entonces, esos son el tipo de manejo que se establece, digamos, de acuerdo con la ley y a nivel constitucional. El caso, por ejemplo, de lo que tuvimos hace menos de un mes, que fue la declaratoria de desastre por el riesgo inminente del fenómeno del Niño,
este decreto, que es el 802, igualmente permitía hacer esos traslados. Pero desafortunadamente, como ustedes conocen, la Corte declaró inexequible el artículo 4 que permitía hacer esos traslados. Entonces, prácticamente la unidad nacional quedó solamente con los recursos que tiene la línea de manejo de desastres, con lo cual, pues digamos, atenderlos del fenómeno del niño que a lo que prevíamos en ese momento, pues se quedó sin financiación. Y pues en ese momento, por ejemplo, para el gobierno que entra, pues va a ser un desafío muy importante, porque el tema del fenómeno del niño apenas está empezando, al mismo tiempo que tenemos todos los temas relacionados con todos los temas que tenemos relacionados con el terremoto, pues al mismo tiempo que está el terremoto, está el Puracé emitiendo cenizas y están gran parte de los municipios del departamento de Tolima, por ejemplo, con graves incendios. Ayer igualmente teníamos incendios graves en Sucre y en Cesar, de tal suerte que la situación va a estar muy complicada porque van a haber muchos frentes vivos al mismo tiempo. E igualmente, pues digamos, lo que va a suceder con el Puracé realmente nos puede dar una señal de que podría estar sucediendo algo mucho más complejo a la zona de emisión de cenizas. Señor Pava, referente a esos recursos y pues, o sea, también para que la gente tenga claridad, o sea, la UNGR tiene una especialidad más que cualquier otra cartera y es que por su misión, por atender el desastre, puede contratar de manera directa, por decirlo así, porque pues se necesita premura y tiene una gran cantidad de recursos, porque pues también para atender este tipo de desastres toca tener mucha cantidad de plata. Pero a mí, yo tengo la pregunta de si se pudo garantizar con esos recursos que usted nos hablaba, por ejemplo, los albergues, el hospedaje de tantas personas que quedaron sin hogares, la alimentación, y si pues esta también solidaridad que se está generando en el país, pues aún también es necesaria teniendo en cuenta que los recursos de la UNGR no pueden llegar a solventar toda la emergencia que vive Colombia. Si se pudo de alguna manera solventar lo de los albergues de las personas en las diferentes regiones de la información que usted tiene, y si igual se necesita la ayuda de las personas que están haciendo diferentes centros de acopio casi que de manera individual. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.